Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Nacho y esta es la tercera parte de la interpretación de los sueños. Así que bueno, ahora sí hemos llegado, sin preámbulos, sin nada, nos volcamos ya de lleno a entender qué es lo que Freud va a llamar, Freud no, lo que en realidad se va a llamar en el psicoanálisis como primera tópica, que es esta división del aparato psíquico en inconsciente, preconsciente, consciente. Así que iniciamos. Freud va a decir, antes que nada, que no hay que caer en la tentación de determinar la localidad psíquica como si fuese una localidad anatómica, ¿sí? Hay que entender que esta pertenece al terreno de lo psicológico. ¿Qué quiere decir con esto? No tenemos que creer que el aparato psíquico se encuentra específicamente en una parte determinada y exclusiva del cerebro, ¿sí? No hay que entenderla como una cuestión biológica, anatómica, sino que es más una construcción psicológica y hay que entenderla en términos abstractos, ¿sí? Entonces, bueno, Freud va a decir que el aparato está compuesto por sistemas, ¿sí? Sistemas que tienen una determinada dirección. Sistema que parte en estímulos y que termina en inervaciones. Plantea entonces que hay un sistema al que se le llama sistema P, ¿sí? Que es el sistema perceptivo, es el sistema que se encarga de captar, ¿sí? De recibir los estímulos, y hay otro sistema al que se le llama sistema M, es el sistema motor, el que se encarga de descargar por medio de la motilidad esos estímulos que el sistema P captó, ¿sí? Entonces esa es la dirección del sistema. Ahora bien, hasta acá no es más que lo mismo que habíamos visto en el primer video que yo he subido, donde en el texto sobre los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, donde planteamos este aparato del arco reflejo, ¿sí? De hecho, Freud lo dice, hasta acá es todo lo mismo. Entonces establece ahora una diferenciación. Él va a decir que todo lo que le llega al sistema P, ¿sí? Al sistema perceptivo, va a quedar registrado en el aparato como una huella anémica, ¿sí? Es decir, la huella anémica es una marca, ¿sí? Una marca permanente, imborrable, que va a quedar en el aparato. A la función de la huella anémica se le llama memoria, ¿sí? Entonces, Freud va a decir que el sistema que está más próximo, ¿sí? Al sistema motor, se le va a llamar, el que está más cercano al sistema motor, se le llama preconsciente, ¿sí? El preconsciente tiene las llaves de la motilidad voluntaria y permite que las excitaciones accedan fácilmente a la conciencia. Detrás de este sistema se encuentra el sistema inconsciente, que no puede acceder a la conciencia si no es por medio del preconsciente. Entonces, explico un poquito para que se entienda. Todo lo que el sistema P va a recibir, ¿sí? Va a quedar registrado en el aparato psíquico, ¿sí? Como una huella anémica. Entonces, estas huellas anémicas son marcas permanentes, marcas que es imposible borrarlas, y vamos a tener el aparato preconsciente-consciente, que no hay una definición tan grande, entiéndase, tengan en cuenta lo que dije antes, que es la definición que da Freud, pero entiéndase como una unidad, ¿sí? Preconsciente-consciente no hay mucha diferencia, es decir, lo que está en el preconsciente es aquello que si uno intenta hacer memoria puede acceder, ¿sí? A esas huellas anémicas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que recuerden cuándo fue la última vez que se han ido de vacaciones, la anteúltima vez, así les requiere un poco más de esfuerzo. Entonces, quizás si uno se pone a pensar, recuerda la última vez, pero si hace un poquito más de esfuerzo, recuerda la anteúltima vez, ¿no? Está, podríamos decir que está presente en el preconsciente. Lo mismo si les pregunto qué hicieron anteayer, ¿sí? Si uno tiene una vida medio agitada, quizás se le complica recordar lo que hizo incluso ayer, pero si hace memoria, recuerda. Entonces, a eso se le llama preconsciente. Entonces, una vez que está en el preconsciente, puede acceder fácilmente a la conciencia. Ahora bien, hay huellas anémicas, ¿sí? Que son inconscientes, que el sujeto no puede hacer que accedan a la preconsciencia, ¿sí? Hay huellas anémicas que incluso han sido reprimidas. Entonces, esta es más o menos la manera de entenderlo. Y se le llama esquema del peine, ¿sí? A este esquema, porque tiene la forma de un peine, es decir, tenemos los extremos del peine, supongamos, donde tenemos el sistema P y el sistema M, y después las huellas anémicas, que vendrían a ser como los dientecitos del peine. Entonces, de ahí recibe este nombre. Entonces, lo que tenemos que entender también es que en aquel momento, ¿sí? Freud hablaba de que el aparato tiende a la homeostasis, ¿sí? A mantener los equilibrios y los niveles de energía bajos o constantes. Entonces, ahora Freud traza también una distinción importante, que es que
el incremento de energía psíquica se percibe de manera displacentera y la disminución de la energía psíquica se percibe de manera placentera. Entonces, si aumento de energía es sinónimo de displacer y disminución de energía es sinónimo de placer, y decimos que el aparato psíquico tiende a mantener los niveles de energía bajos, estamos diciendo básicamente ahora, habiendo incorporado estos conceptos, que el aparato psíquico tiende al placer, ¿sí? Tiende a mantener los niveles bajos, que es lo mismo que decir que tiende al placer. Entonces, por eso entendemos ahora que el aparato se rige ya no por el principio de constancia, sino por el principio de placer. Eso es importante también a tener en cuenta. Entonces, Freud va a decir que la fuerza impulsora del sueño siempre proviene del inconsciente. Y lo entendemos de esta manera sencillita. Él había dicho que el camino del aparato psíquico es un camino particular, ¿sí? Es un camino progrediente en el estado de vigilia, ¿sí? Cuando nosotros estamos despiertos, se parte de los estímulos y se termina en las inervaciones, ¿sí? En la motilidad. O ahora, ya que ya estamos en la primera tópica, podemos decir que se parte de las excitaciones y se termina en el preconsciente y luego en el acceso a la conciencia. Entonces, eso sucede cuando uno está despierto. Cuando vos estás durmiendo, hay una clausura del mundo exterior, dice Freud. Es decir, uno no puede decidir, no cuenta con las llaves de la motilidad voluntaria. Vos no decidís qué hacer, de qué manera comportarte, de qué manera accionar y moverte en el estado del dormir, porque está cerrado, ¿sí? Estás en un estado completamente diferente. Entonces, ese camino progrediente se va a topar con que la motilidad está cerrada. Entonces tiene que tomar un camino de reflujo, dice Freud, un camino regrediente. Por eso se dice que el sueño es una regresión, ¿sí? Entonces, ¿una regresión hacia dónde? Pues Freud va a decir que es una regresión hacia la infancia, donde se reaniman todas las experiencias, las vivencias y las fantasías infantiles. Y lo entendemos también sencillamente. Llega a la motilidad, como está cerrada en el sueño, toma el camino regrediente, y esa regresión, recordemos que dijimos ahora que el aparato está compuesto por millones de huellas némicas, ¿sí? Entonces, en el camino regrediente, en algún momento va a llegar a las experiencias y a las huellas némicas que quedaron registradas de las etapas infantiles, ¿sí? Por eso se dice que se reaniman estas experiencias, vivencias y fantasías de la infancia. Entonces, ahí queda comprendido por qué el sueño toma un camino regrediente y reanima las vivencias infantiles. Entonces, ahora pasamos a ver un poquito lo que es el inicio del aparato psíquico. Freud va a decir que el aparato psíquico no está presente desde que nacemos, ¿no? Sino que es algo que se desarrolla y además va a plantear también lo que es el motor del aparato psíquico, que es el deseo, que ahora lo vemos bien. Entonces, para teorizar sobre el inicio, ¿sí?, del aparato psíquico, plantea una teoría que hace referencia a la vivencia de satisfacción, que es lo siguiente. Se dice que es una vivencia mítica de satisfacción, es decir, no es una vivencia fechable que ocurre en determinado momento particular de la edad, pero que necesariamente ha de ocurrir porque tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Y todos en algún momento hemos de haber sido alimentados, porque si no, no estuviésemos vivos, así que necesariamente tiene que ocurrir esta vivencia. Entonces, Freud dice lo siguiente. Freud va a plantear que el ser humano, ¿sí?, nace, sí, es un cachorro humano cuando nace. Es decir, el ser humano no puede autosatisfacer sus necesidades por sí propio, es un ser indefenso. Esto lo entendemos de esta forma. Tomo contenido de otros conceptos que conozco, pero el ser humano, ¿sí?, cuando nace en una inmadurez prolongada, se dice. Nosotros, a comparación de otras especies de animales o de mamíferos similares, el periodo gestacional de 9 meses es muy limitado a comparación de otros que tienen más del doble. Entonces, esas especies que tienen un mayor desarrollo gestacional, cuando nacen con ciertas aptitudes y capacidades para poder satisfacer sus necesidades. Quizás ya nacen caminando, nacen con la posibilidad de alimentarse, etc. En cambio, nosotros no. Y nosotros necesitamos de ese otro que nos venga a asistir para poder subsistir. Entonces, de ahí el término cachorro humano. Si nosotros necesitamos necesariamente de ese otro auxiliar. Entonces, ¿qué va a decir? Este pequeño, ¿sí?, el sujeto, en algún momento de su vida tendrá un incremento de excitaciones, ¿sí?, y por el principio de constancia tenderá a llorar, ¿sí?, es decir, tenderá a descargar esas excitaciones
por medio de la motilidad, ¿sí? Que no es voluntaria aún, simplemente, es decir, en el llanto del niño, el niño aún no tiene la capacidad de representar, de pensar, no es que llora porque quiere ser alimentado, llora simplemente para descargar, ¿sí? Esas excitaciones que le han llegado a él por el principio de constancia. Entonces él va a decir que el apremio de la vida interrumpe esta situación, ¿sí? Esa descarga de energía. El apremio de la vida se le llama la significación que ese otro que cuida a este pequeño hace, ¿no? Es decir, cuando uno llora, repetimos, no está llorando, cuando uno llora por primera vez cuando es niño, no está llorando porque quiere ser alimentado, sino que llora para descargar esas excitaciones. Ese otro significará ese llanto, por suerte lo hará, porque si no, no vamos a morir. Entonces, significa ese llanto y lo alimenta, ¿sí? Entonces, en ese acto de nutrición aparecen dos huellas anémicas que están asociadas, dice Freud. Una huella anémica tiene que ver con la excitación de la necesidad, ¿sí? Y la otra huella anémica tiene que ver con la persona que satisfizo a esa necesidad. Entonces, a esto se le llama, esta es la vivencia de satisfacción, la vivencia mítica de satisfacción. Ahora bien, la próxima vez que aparezca la necesidad, el sujeto va a intentar restablecer, ¿sí? Va a intentar investir nuevamente esa satisfacción primera, la de la vivencia de satisfacción. Entonces queda claro así, primero definimos qué es el deseo, ¿sí? Porque esto justamente lo que acabo de decir últimamente es el deseo es la moción de intentar reinvestir esa satisfacción primera y poder hacer efectiva esa satisfacción, poder percibirla nuevamente, se le llama cumplimiento de deseo. Entonces, el deseo es el motor del aparato, es la única manera que el aparato tiene para ponerse en funcionamiento. Y además, se dice que el deseo es insatisfecho por definición, ¿sí? Esto más a detalle, no es tan trascendental ahora, igualmente la explicación que le voy a dar difiere un poco de la que dan otros psicoanalistas, pero para hacerla más sencilla, es decir, siempre que uno cumple un deseo, una vez ya habiéndolo conseguido, el deseo se desplazará a otro objeto, ¿sí? Nunca puede prevalecer en un solo objeto, no es que deseamos un solo objeto, una vez que lo conseguimos somos felices para siempre y ya no hay más. Y el deseo se va a comenzar a desplazar a otros objetos. Esto es así porque si se tiende a reinvestir, si todo deseo tiende a reinvestir esa vivencia primera, que ya la hemos perdido, es decir, la vivencia primera de satisfacción es la más gratificante, la más significativa. Imagínense lo que es ser alimentado por primera vez, debe ser un placer que no tiene, que justamente no tiene antecedentes y que es inigualable, no tiene comparación. Entonces, como ella ya ha ocurrido, toda vez que intentemos reinvestir esa primera, nunca vamos a conseguir la misma satisfacción. Entonces, por eso siempre en el deseo se busca algo que en realidad ya hemos perdido. Entonces, por eso se dice que el deseo es insatisfecho por definición. Entonces, ahora pasamos a entender un poquito de qué manera va a intentar reinvestir esa vivencia primera, ¿sí? Esa satisfacción primera. Freud va a hablar de lo que es el aparato primitivo o el aparato primario. Esta pertenece al terreno de lo inconsciente, ¿sí? Es una manera de manejarse del aparato inconsciente y tiende a investir esa satisfacción primera por la vía corta regrediente. ¿Sí? Es una regresión inmediata que finaliza en la alucinación. Es regresar inmediatamente a esa satisfacción primera sin más. Entonces se dice acá que las energías son móviles y libres. Es decir, el sujeto no dispone de la energía, no puede decidir dónde volcar esa energía psíquica. Simplemente la energía está libre y se va a movilizar inmediatamente cuando aparezca la necesidad, se moviliza y se dirige hacia esa satisfacción primera. Entonces la restablece por medio de la regresión, si hay una regresión a esa satisfacción primera, como en el sueño, y entonces comienza a alucinar. El caso más significativo, los niños por lo general cuando sueñan, si se presta atención, quizás puede que estén moviendo la boca como si estuviesen mamando, entonces podemos considerar que allí está alucinando, que está siendo alimentado, ¿sí? Entonces ese es el aparato primitivo. Ahora bien, esta manera de manejarse no es muy efectiva. ¿Por qué? Porque la satisfacción no sobreviene, dice Freud, la necesidad perdura. Por más que uno esté alucinando que está siendo alimentado, no está sucediendo esto literalmente. Entonces, a nivel fisiológico uno no está siendo alimentado. Entonces,
la satisfacción no sobreviene, no aparece. Uno va a continuar con la necesidad a pesar de que esté alucinando y que es probable que incluso le genere algo de placer. Pero no es efectiva, entonces tiene que modificar esta forma primitiva del aparato por una que sea más acorde, ¿sí?, a las necesidades del sujeto. Entonces esta otra forma se le llama aparato secundario. El aparato secundario pertenece al campo del preconsciente y se rige por la identidad de pensamiento, es decir, la persona ahora va a intentar cumplir el deseo, ¿sí?, restablecer esa satisfacción primera, pero por medio del mundo exterior, es decir, por la identidad del pensamiento. Va a decidir qué hacer, ¿sí?, cómo cumplir con esa necesidad que tiene de restablecer el deseo, de restablecer la satisfacción primera. Entonces lo hace mediante un rodeo, ¿sí? Dijimos que pertenece a preconscientes, no lo recuerdo, y entonces él va a decir también que acá la energía está quiescente o ligada. ¿De qué manera lo entendemos? Quiescente, si lo buscan en el diccionario, de hecho significa que algo está quieto o en estado de reposo, pero que puede ponerse en movimiento. Entonces, es decir, el sujeto acá cuenta, ¿sí?, con la energía psíquica para sí, y es él quien va a decidir sobre qué objeto volcarla y de qué manera hacerlo, ¿sí? Entonces, acá introducimos otro concepto que es el de principio de realidad, ¿sí? Este aparato secundario se rige por el principio de realidad, es decir, el sujeto tiene que amoldarse a ese mundo exterior que tiene determinadas reglas, que va a impedir que él pueda cumplir el deseo de la manera inmediata por la corta vía regrediente, ¿sí? Acá tiene que inhibir a la regresión y tiene que ver de qué manera se adapta a ese mundo para así poder cumplir efectivamente su deseo. Entonces, hago una aclaración que es importante más para adelante, no tanto ahora, que es que el principio de realidad no viene a erradicar el principio de placer, ¿sí?, sino que es una variable del principio de placer. El principio de realidad busca el placer, entonces eso hace que sea gobernado por el principio de placer. Pero lo que sucede es que en el principio de realidad el sujeto puede permitirse percibir el desplacer en algunos momentos, pero el fin siempre es la consecución de placer, ¿no? Si supongamos una persona quiere ser futbolista, ¿sí?, sabe que para ser futbolista no basta con alucinar. Entonces, si se rige por este principio del pensamiento secundario, lo que tiene que hacer es ir a entrenar, tolerar el desplacer de ir a entrenar, de correr, de hacer fierro, que le duelen todos los músculos, etc., tolerar el desplacer, pero con el fin de conseguir placer en última instancia. Entonces, bueno, ese es el ejemplo, no sé si cuán representativo o bueno es, pero es lo que se me ocurrió. Así que bueno, estas son las dos maneras de manejarse del aparato primitivo y del aparato secundario. Ahora, Freud va a decir lo siguiente, ¿sí? En el sueño, entonces, ¿por qué es cumplimiento de un deseo? Y básicamente, por esto que planteamos, es la única manera que el aparato tiene de ponerse en movimiento es por el deseo. Así que necesariamente el sueño tiene que ser cumplimiento de un deseo. Y encima, se rige, ¿sí?, el soñar se rige por el aparato primitivo, ¿sí? Por el aparato primitivo se rige por la identidad perceptiva, por la corta vía regrediente, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos antes, ¿no? Por la corta, todo un camino de regresión hacia las vivencias infantiles. Entonces, en el sueño tenemos cumplimiento de un deseo, por este motivo es la única manera que el aparato entiende para ponerse en movimiento, y además lo hace por el aparato primario, ¿sí?, por el aparato primitivo. Entonces, pasamos ahora a ver una teoría que la menciono, esto en realidad lo tomo más adelante y es más importante en otros textos, pero acá es llamativo esto que teoriza Freud y bueno, quería compartirlo. Es que él va a plantear que en los síntomas neuróticos debe de haber también necesariamente el cumplimiento de un deseo, ¿sí?, de un deseo inconsciente. Entonces, atente acá. Entonces él va a decir, hay cumplimiento de un deseo inconsciente y a la vez la formación reactiva hacia ese deseo inconsciente. Básicamente sería lo siguiente. Recordemos que en el conflicto psíquico hay dos representaciones que se enemistan, ¿sí?, que chocan y entonces una se reprime. Bueno, ahora acá en el síntoma, va a plantear Freud, encuentran un punto de expresión, ¿sí? Entonces tenemos el deseo inconsciente se cumple y a la vez el deseo consciente o la formación reactiva hacia ese deseo inconsciente también se cumple. Recordemos que
el castigo, ¿sí? Castigarse, puede ser un deseo consciente. Entonces en este caso vemos el deseo inconsciente y el deseo de castigo o deseo consciente o formación reactiva. El caso más sencillito es el de una paciente que tiene como síntoma el vómito histérico, ¿sí? Un vómito que no responde a problemas orgánicos, en donde dice Freud que cumple en el síntoma la paciente el deseo de estar embarazada, ¿sí? Frecuentemente. Entonces por eso vomita, ya que las embarazadas vomitan. Pero a su vez el vómito es la formación reactiva hacia ese deseo inconsciente, ¿sí? Es el deseo de castigo proveniente del aparato de los deseos conscientes. Es decir, en el vómito también la persona perjudica, ¿sí? Su salud, entonces eso hará que no sea deseada por nadie, ¿sí? Deteriora sus cualidades físicas, entonces también cumple eso, el hecho de no quedar embarazada, ¿sí? Si nadie la desea, ella no quedaría embarazada. Entonces, por eso Freud dice esta teoría de que debe de haber también un deseo inconsciente que se cumpla en el síntoma. Y bueno, por último pasamos a ver unos dos ejemplitos sencillitos de sueños. En uno de ellos Freud va a decir que una paciente tiene un sueño donde todo es oscuro, todo es confuso, donde no se entiende demasiado qué es lo que sucede y aparecen varias personas. La paciente dice que una de esas personas es su pareja, que otro al parecer es su padre, pero dice exactamente que no sabe bien quién es el padre, ¿sí? Eso lo dice en la terapia cuando Freud analiza el sueño. Y claro, la paciente sueña esto porque estaba embarazada y no sabía concretamente quién era el padre de ese niño. Entonces vemos acá cómo condice su vida, lo que le estaba sucediendo, con lo que finalmente termina soñando. Bueno, hay bocinazos. Y bueno, el otro caso que voy a contar, el otro ejemplo, es una paciente que sueña que no tiene para alimentar, ¿sí? Quiere dar una cena y no tiene nada para armar la cena, digamos, no tiene con qué alimentar a los invitados. Y que todos los comercios, en el sueño recorre comercios y todos los comercios están cerrados. Entonces, esta persona sueña esto porque tiene una amiga que es muy flaquita, ¿sí? A su marido esa amiga le parece atractiva, pero ella sabe que como esa amiga es muy flaquita, no le despierta tanto interés. Entonces, esta amiga le dijo a la persona que soñó que a ver cuándo la invita a comer a su casa. Eso es lo que sucedió, el antecedente del sueño, digamos. Le dice cuándo le invita a comer a su casa. Y o casualidad, la persona sueña después que no tiene para alimentar, para dar una cena. Entonces Freud considera que ese no tener para alimentar es el cumplimiento del deseo de no redondearle la figura a la amiga, ya que si alimenta a la amiga, ella se vuelve más voluptuosa y va a ser deseada por su marido. Entonces, esa es la interpretación que le da Freud. Así que bueno, eso es todo. Si se entendió, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y bueno, si hay algo que quedó inconcluso, en los comentarios lo vamos viendo. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima.